¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a la mesa de martes de Debate 22. Hace un par de semanas, en Tierra Caliente, Michoacán, uno de los territorios más violentos de nuestro país, fue asesinado Hipólito Mora, este líder y padre de las llamadas autodefensas, que nacieron, por cierto, en 2013 para combatir al cártel de los Caballeros Templarios que asolaban a la población con violentas extorsiones y amenazas, por supuesto, en esta zona. En varias partes de Michoacán se vive hoy una violencia crónica, pero la que aqueja más es la que se da en Tierra Caliente, que parece no tener solución. Hoy vamos a ver, a entender, a intentar adentrarnos en este complejo fenómeno, problema, que desde una perspectiva histórica intenta explicar en su libro Enrique Guerra, quien es especialista en este tema, profesor investigador de la UAM y autor del libro Territorios Violentos en México, el caso de Tierra Caliente, Michoacán. Enrique, bienvenido, qué gusto, de verdad qué honor tenerte con nosotros. Muchas gracias, Gaby. Aquí estamos para lo que se ofrezca sobre el tema. Oye, un libro, una investigación profunda por décadas que no tiene desperdicio, en el que intentas explicar cómo ha ido evolucionando, se ha ido transformando esta violencia por décadas que siempre ha azotado a Michoacán. Específicamente en la parte de Tierra Caliente, ya lo decía yo, una de las zonas más violentas de México. Platícanos. Sí, se trata de una investigación que he venido llevando a cabo, en efecto, desde hace ya varios años, y que trata de mirar, como tú lo adelantaste, desde una perspectiva histórica, los ciclos de violencia que se han dado en la entidad y especialmente en la región de Tierra Caliente, incluso la sierra y costa, pero más sobre todo el caso de Tierra Caliente profundiza la investigación, para tratar de entender cómo llegamos a situaciones como las que hoy vivimos. O sea, parto de la premisa de que no se puede entender el ciclo de violencia en el que estamos, justamente desde el surgimiento de las autodefensas, es el último en el que estamos, pero para ello es necesario eslabonarlo con los anteriores. Creo yo que hay continuidades y discontinuidades entre los ciclos de violencia, por lo menos que arrancan desde la Revolución de 1910 hasta la década que estamos viviendo ahora. Y el libro intenta mirar desde distintos ángulos esos diferentes vasos comunicantes que dan una explicación o la intentan ofrecer lo más robusta posible de por qué nomás no para la violencia en Tierra Caliente, y prueba de ello es el reciente asesinato de don Hipólito Mora. Y recordemos que ya pasamos todo un sexenio donde supuestamente se enfrentó, se hizo una lucha frontal contra el crimen organizado, y tampoco evolucionamos en el sentido de que se redujeran este tipo de cárteles o hechos violentos en nuestro país. Entonces, esta investigación, que de verdad de más de 400 páginas, sustentada, como bien lo apuntas, en hechos históricos, en una etnografía del lugar, en entrevistas de distinta índole a expertos, pero también a víctimas de la violencia y del crimen organizado. Sí, así es. Traté de mirar este complejo problema que es el de la violencia desde distintas aristas, y así como, digamos, nuestros abuelos, nuestros padres vivieron en su momento esos ciclos de violencia, hoy cómo se están viviendo. Y para ello, pues necesitaba yo incorporarme a tratar de rescatar la mirada de las gentes que están sufriendo en la región este problema, ya sea en su calidad de víctimas, activistas, curas, que también son una presencia muy importante en la región, activistas de movimientos sociales, de ONGs, incluso comunidades virtuales, en las que tratan ellos de expresar cosas que no pueden decir de manera pública en estas regiones tan complicadas. Y qué bueno que dices cura, porque recientemente salieron declaraciones del gobernador, que justamente uno de los curas de la región decía que el gobierno trabajaba para el crimen organizado en Michoacán, y bueno, salió el gobernador a decir, que el gobernador morenista, que esto no era cierto y que era politiquería, pero tú lo sustentas de alguna forma en este libro. Es interesante porque en el primer capítulo hablas en general de la violencia en México, sus interpretaciones, pero te sales de Michoacán, del área de Tierra Caliente, que es el área que más exploras, por supuesto, y te vas a Ciudad Juárez, a Tijuana, a Sinaloa, a Tamaulipas, a Guerrero incluso, ¿no? Como para poner en contexto lo que ocurre en todo el país. Sí, trato de hacer una mirada lo más amplia posible de esos ciclos de violencia a nivel nacional y en diferentes momentos de nuestra historia, incluso las raíces que tiene en la colonia y en el siglo XIX de manera muy apretada en el capítulo 1, y después los siguientes 10 capítulos se proyectan a Michoacán y a la región de Tierra Caliente.
Es como tratar de mirar desde distintos ángulos, macro, meso, micro, un problema tan complejo, porque más que hablar de la violencia hay que hablar de las violencias, y esas se ven y viven de manera diferente según los actores, las regiones, los tiempos en que nos estemos situando para entender esa dimensión que se ha venido de manera pues, abrumadora y ha desencadenado procesos de barbarización en la región que realmente no se ve cómo podamos salir en el corto plazo todavía de ellos. Claro. Y mi primera pregunta sería entonces, ¿qué está pasando desde hace décadas en Michoacán? Sí, yo creo que justamente para tratar de hacerlo lo más breve posible, las causas de la violencia son multifactoriales. Y en ese sentido, el libro trata de ver por lo menos 6 grandes causas. Las que tienen que ver con el Estado, de cómo fue ahí articulándose el Estado, formándose, relacionándose con las personas de la región. También con lo que podemos llamar una tradición muy fuerte de vigilantismo civil que se conecta con las autodefensas, que viene desde la revolución, desde enfrentar al bandolerismo de la década del 10 que se desató con la lucha armada, y que no han cesado las gavillas en sus correrías en diferentes momentos en la región. Entonces hablaríamos que la ausencia del Estado de Derecho lleva décadas en Michoacán. Lleva décadas un poder debilitado por el crimen. Sobre todo en esta región. En esta región la cobija del Estado de Derecho no ha alcanzado para proteger la seguridad y la vida digna de las personas. Y ellos han tenido que acudir a la autodefensa para tratar de cuidar justamente lo más valioso, sus vidas, sus bienes, su seguridad. Y eso es un segundo factor. Y hay otros 4 más que del libro también recorren los diferentes capítulos, que tiene que ver con los líderes políticos que han surgido en la región, que ante todo son caciques, señores de horca y cuchillo, más que líderes carismáticos, que sean queridos, que se hagan obedecer de manera espontánea, entusiasta, son señores temidos, son caciques. Y eso se monta también con los jefes de plaza. Hay una articulación de cómo se llega a esa tradición caciquil, desde los problemas de la reforma agraria, luego la lucha cristera, el desarrollo con la cuenca del Tepacaltepe en los años 40 y 50 en adelante, hasta la fecha, pues que toda la derrama económica que generó. Y esos señores de horca y cuchillo no desaparecieron, de tal suerte que hoy podemos hablar de un neocaciquismo en los jefes de plaza. Entonces es otro factor. Y otro más es justamente el desarrollo de la cuenca del Tepalcaltepe, que desencadenó un crecimiento vertiginoso, pero a un modelo de agroexportación excluyente hacia afuera, que generó más desigualdad social y más exclusión, que se desvirtuó en los sueños que tenía Lázaro Cárdenas con esa cuenca de la que fue vocal, la cuenca del Tepalcaltepe y del Balsas, que trajo un crecimiento muy fuerte de la población de 49,000 que había en 1947, a 161,000 en 1970. Imagínate el crecimiento explosivo en tan corto tiempo. Bueno, eso aceleró problemas de bandolerismo, de delincuencia. Y otro factor, para no alargarme, es el del crimen organizado, el tema de los enervantes, que empieza desde la Segunda Guerra Mundial ya a ser un problema cada vez más visible en la región y que no ha cesado. Se preguntará a la gente que nos está viendo en casa, han pasado años, décadas, gobiernos, cruzadas, por decirlo de alguna manera, contra estos cacicazgos, contra el crimen organizado, etcétera. Y lo que es cierto es que Tierra Caliente ha sido noticia siempre y volvió a ser noticia hace 2 semanas con el asesinato de Hipólito Mora. ¿Cómo conecta todo esto con la ausencia de gobierno y con un líder limonero que era limonero y surge para intentar equilibrar la ausencia del Estado en la entidad? Platícanos, por favor, después de la pausa, si te parece bien. ¿Cómo no? Bueno, estamos platicando con Enrique Guerra, autor del libro que ya les decía, Territorios Violentos en México, el caso de Tierra Caliente en Michoacán. Regresamos para saber qué hay detrás de todo esto que parece ser una violencia que no cesa y que no para. Ya volvemos. Se encuentra conmigo Enrique Guerra, quien es profesor investigador de la UAM, experto en el tema de violencia, pero sobre todo situada en la investigación que ha hecho a través de su libro Territorios Violentos en México, el caso de Tierra Caliente, Michoacán. Te decía, Enrique, antes de la pausa, que me dijeras cómo conecta
todas estas décadas de violencia con, digamos, la violencia contemporánea y el surgimiento de los grupos en 2013 de autodefensa encabezados por el recién asesinado Hipólito Mora, justamente en esta área de Tierra Caliente, Michoacán? Sí, esta es una de las continuidades que hay. El surgimiento de las autodefensas en 2013 se monta sobre esa tradición de vigilantismo civil que se puede detectar, documentar desde la década de 1910. Hay una tradición allí ininterrumpida de vigilantismo civil. Recuperan esa tradición y lo recuperan sobre todo actualizándola de manera creativa, viendo lo que hicieron en la meseta Tarasca, gente indígena como las comunidades de Cherán. Hipólito Mora, cuando yo lo entrevisté en su casa, me dijo, ¿cómo es posible que estas personas, que parecen más pobres que nosotros, se hayan logrado quitar la bota del crimen organizado y cuidar sus bosques? Eso a él lo agravió demasiado y le inspiró también para tratar de emular ese ejemplo, adaptándolo a una ciudad ranchera, con una cultura diferente, que es la de Tierra Caliente, y por ahí trató él de irse. Formar una autodefensa adaptada a las condiciones que vive la región. Y hubo un momento que yo creo que documentas en el libro en el que sí se logra hacer un frente súper importante al cártel que en aquel entonces era el que asolaba a la población, que eran los Caballeros Templarios, estamos hablando del 2013. Así es. Creo que Michoacán ha dado lugar a por lo menos 3 modelos importantes de criminalidad. Uno es el de la familia michoacana, otro es el de los Caballeros Templarios, y otro es el del Cártel Jalisco Nueva Generación. Su principal líder, el Mencho, es de Aguililla, que es un municipio que está en la frontera, parte del municipio es de Tierra Caliente y parte es Sierra. Entonces, no es casual que no quiera salir de esta región el Cártel de Jalisco Nueva Generación y que hoy haya 2 grandes bloques enfrentados, de cárteles unidos de un lado, todos los grupos fragmentados que quedaron con la pedacería después de la intervención de Alfredo Castillo en la región, se volvieron a unir ahora contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Michoacán ha dado en ese sentido espacio para hacer, sobre todo esta región, laboratorio de esos diferentes grupos. Y de ahí las carnicerías de los enfrentamientos tan fuertes que hay. Y por eso Mora decía, me van a matar. Seguramente me va a pasar lo que a Pancho Villa me lo dijo en su casa. Yo me imagino muriendo como a Pancho Villa, y parece que se le hizo, porque Pancho Villa fue emboscado también. Es muy similar, estaba yo pensando la manera en que mataron a Pancho Villa y a Hipólito Mora. Era su ídolo, su imaginario, su principal caudillo en el que se inspiraba. Y creo que es un problema todavía que no sabemos dónde vaya a parar el de las autodefensas, porque el hermano ahora está anunciando que de no haber una actitud pronta del gobierno para dar con los culpables, que todo el pueblo sabe quiénes son, pues probablemente ellos decidan seguir con la tradición de las autodefensas. Hay que decir que en el lugar donde donde emboscaron, donde prendieron fuego a la camioneta de Hipólito Mora, había más de 1,000 cartuchos percutidos. Se dice que 26 personas lo atacaron hasta prenderle fuego a su camioneta blindada. Había tenido un atentado en 2022 del que su escolta logró librarlo, pero ahora asesinaron a todos los escoltas. Así es. Y le prendieron fuego a la camioneta. ¿Cómo es posible que la sociedad civil organizada, Hipólito Mora, Mireles, etcétera, otros grupos de autodefensa en Michoacán, hayan podido hacer más que el gobierno en enfrentar a estos grupos criminales que azotan a la región? Yo creo que eso nos lo preguntamos todos. Sí, yo creo que la clave está en algo que a la vez es complejo y muy sencillo de responder, y es la profundidad del agravio que habían generado los grupos del crimen organizado en la región. Porque si bien ellos fueron los iniciadores, Hipólito Mora en La Ruana, Mireles y otras personas más en Tapalcatépetl, prendió la chispa muy rápido en toda la región. Si uno revisa la velocidad a la que se extendieron las autodefensas, en febrero de 2013, del 24 de febrero, estalla el movimiento. Y en menos de un año ya ocupan hasta la sierra y costa, e incluso cerca ya de Uruapan, municipios aguacateros como Tancítaro, y llegan a Patzingán, desde luego. ¿A qué se debe esto? A la fuerza que adquirió el movimiento. En ese sentido había un agravio muy profundo de la población, se reconocieron en ello, pero había también el temor de que se cartelizaran esos grupos. Y ahí es donde la cuña de Alfredo Castillo y el gobierno de Peña Nieto incidió para descomponer a estos grupos, por temor a la autonomía de la sociedad civil, pero también por temor a que supuestamente se cartelizaran. Y en efecto así ocurrió, porque Castillo dio apertura para otros grupos que los infiltraran.
los que llamaban los perdonados, convenció a algunos líderes para que los dejaran entrar. Recuérdanos quién fue Alfredo Castillo, para la gente que no lo Sí, recuerda, que hizo una ¿cómo no? intervención en la región. Alfredo Castillo fue el comisionado nacional, el que fue nombrado por Peña Nieto como al frente de la Comisión para el Desarrollo Integral y la Seguridad de Michoacán, Así es. que se creó en enero de 2014 para tratar de frenar la expansión de las autodefensas. Hasta entonces la relación con el ejército había sido errática, pero llega Castillo y todo empieza a canalizarse en la dirección en que él trataba de meter al movimiento, que era dividirlo, fragmentarlo, controlarlo y descabezar a los caballeros templarios, pero no abatir al crimen organizado en la entidad. Eso no le interesó. Incluso usó a algunos templarios, como los Viagras, justamente, a los que se atribuye la muerte también de Hipólito Mora, para combatir a la élite de los caballeros templarios. Decía, para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Y él quería entregar resultados rápidos a Peña Nieto, y para eso se valió de sectores cartelizados, dejándolos entrar a las autodefensas, y nombró un cuerpo de élite, el G250, para perseguir a estos líderes, estos templarios por la sierra. Y en ese sentido, creo yo que dejó una pedacería en Michoacán inmensa. Si uno ve las estadísticas, desde 2015 a la fecha han sido más intensas, más elevadas que antes, que incluso cuando estaban los templarios o la familia michoacana. ¿Por qué? Por la fragmentación y la pedacería que dejó en términos de los cárteles peleándose en sus correrías unos a otros, y la sociedad civil ya sin defensas. Ahora, ¿cuál es el destino de las autodefensas? ¿Cuál es el destino de Michoacán sin Hipólito Mora? Las autoridades y su débil capacidad para mantener la paz, la seguridad, incluso han ocasionado que en un fenómeno nunca antes visto, en Chiapas, hace también un par de semanas, se alzara un nuevo grupo de autodefensa titulada, no recuerdo el nombre, pero para abatir también. En Pentaló. Exactamente, para abatir a el grupo de El Machete. Entonces, regresamos con eso, si me lo permite, después de la pausa. Sí. ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar en este tipo de situaciones donde parece que ni el gobierno ni la sociedad civil pueden con un gran frente que es el crimen organizado? Enrique Serna también lo investiga en este libro. Ya volvamos. Enrique Guerra, autor de Territorios Violentos en México, el caso de Tierra Caliente en Michoacán, me acompaña en este estudio. Antes de la pausa decíamos, ¿cuál es el destino de Michoacán sin Hipólito Mora, que era el ícono de las autodefensas? ¿Y qué va a pasar con autoridades y esta débil capacidad para mantener la paz y la seguridad en Michoacán y ahora con lo que acaba de ocurrir en Chiapas? Yo creo que es un escenario muy complejo, en el cual las autoridades y la propia sociedad civil tienen que buscar la manera de encontrarse para poder domar el problema de la violencia. Ni el Estado puede solo, en mi opinión, es un problema que lo rebasa, ni la sociedad puede sola. Se tienen que dar la mano de alguna manera, encontrar algunas fórmulas, y esas pasan por, yo creo, recuperar tradiciones de vigilantismo civil. No todas están podridas. El caso de Cherán, el caso de Tancítaro, el ejemplo del propio Hipólito Mora, son casos que demuestran que no todo está podrido en la Tierra Caliente, que hay sectores que sí sienten la seguridad y la vida digna como un derecho que tiene que garantizarse y que no están dispuestos a abandonarlo. Y en medio de toda esa complejidad, creo que las mesas de diálogo que están iniciándose con las autoridades, ahora con la Cuarta Transformación y algunas personas de la región, son una luz, pero tienen que profundizarse y ampliarse, pero no cerrarse al diálogo, no cerrarse a darse la mano. Y en el caso de Chiapas, yo recientemente fui con mis alumnos a la región, el posgrado en desarrollo rural en el que estoy en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Nosotros no queríamos investigar la violencia en Chiapas, íbamos con otra agenda, pero todo el mundo nos hablaba de la violencia en Chiapas. Incluso sabían que yo me ocupaba del tema de las autodefensas y me decían, oiga, ¿cómo le hacemos acá para recuperar la experiencia de Michoacán y crear autodefensas en plena San Cristóbal de las Casas, en los Altos de Chiapas?
Fuimos hasta cerca de la frontera con Guatemala y también nos hablaban de las correrías que ya hay, del crimen organizado ahí, de la inseguridad que hay. Y después de la pandemia, sobre todo durante la pandemia, se les fue infiltrando cada vez más el crimen organizado. Y en una frontera súper porosa Superporosa, con Guatemala, ¿no? superporosa. Y cuando el tema de los migrantes se volvió central en la frontera sur, con las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos para que México se hiciera cargo de regular el tráfico ahí de migrantes, pues se abrió también un negocio para los cárteles que están viendo la manera de meterse cada vez más. Y en ese sentido, estas autodefensas que salen en Chiapas son réplicas de eso que estamos viendo en otros espacios, como Guerrero, Michoacán, ante una sociedad que se siente rebasada, que se siente agraviada, que se siente indefensa. Y desde luego detrás también hay una cartelización de alguno de esos grupos. Justo te iba a preguntar, porque en tu libro, en la página 363, hablas de estos nexos entre comunitarios y narcomenudeo. Lo que se dice, según otros expertos que también está ocurriendo en Chiapas, es que los pueblos originarios que estaban peleando por territorios ahora han hecho una mancuerna muy redituable con el crimen organizado. Entonces es parte de la sociedad civil que tú dices y estos nexos con el crimen organizado. Sí, dirigentes, por ejemplo, ahora que fui a Chiapas con mis alumnos nos decían, no supimos ni cómo, pero se nos empezaron a meter a las organizaciones. Y ahora nos cuesta trabajo sacudirnos de este abrazo. Y prueba de ello es lo que está pasando en Pentaló. Creo que hay un grupo ahí que había sido, digamos, el del machete, que había empezado con una buena causa en términos de defender a la comunidad y después se fue pervirtiendo. Y ahora viene otro grupo anclado a otra familia caciquil anterior que regresa a querer recuperar el poder por sus fueros. Entonces hay un juego de vendetas también ahí y de facciones. Si buscan, de hecho las autodefensas surgidas en Chiapas lo que dicen es estar buscando expulsar al grupo del machete junto con este consejo municipal que forman en San Cristóbal de las Casas. Entonces, bueno, una agrupación que, como tú bien decías, en un principio a lo mejor tenía fines distintos y hoy se ha vinculado, ha estado infiltrada también, ha sido cooptada también por el crimen organizado. Sí, mi libro fue allá en Chiapas bien recibido, me lo pedían porque decían, no queremos vivir lo que vivió Tierra Caliente, no queremos… Lo que está viviendo. Lo que está viviendo. Y entonces en ese sentido ellos que andan buscando fórmulas para deshacerse de ese flagelo que se les viene encima. Y te decía yo que las causas en Michoacán y en todos lados son multifactoriales. Y otro tema que no hemos tocado, que no sé si lo metemos rápidamente. Adelante, sí, por favor. Es el de, no solo es el narcotráfico, no solo son las guerras entre el Estado y los crímenes y los cárteles del crimen organizado, sino también qué está pasando con la sociedad civil. Mucha gente de la región calentana y otras zonas de Michoacán viven de los mercados de la ilegalidad y fuera del derecho. Si a alguien le roban un costal de marihuana, no va a los tribunales a reclamar ese costal de marihuana. Claro. Busca la manera de cobrarse a lo chino, la venganza privada. Entonces ya se mueven mecanismos fuera del derecho. Entonces acabar con la violencia es acabar también con esas economías de la ilegalidad. Es crear empleos, es crear desarrollo. Por eso yo creo un enfoque multifactorial donde entendamos qué está pasando con el entramado social en la región para tratar de resarcirlo. Y en México, porque a mí me sorprendió mucho, Enrique, rápidamente, cómo secuestran a 16 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública local en Chiapas y de repente lo que los piden a través de un video que liberen a una cantante que había sido secuestrada por uno de los cárteles, que a juicio del otro cártel estaba siendo protegido por el gobierno del Estado. Pero entonces el Estado es el mediador para que un cártel suelte a uno y un cártel suelte a otro. En Michoacán eso lo vivimos también de manera muy clara. Sí. Recordarás cómo la familia Michoacán y los templarios cobraban el diezmo a los gobiernos municipales, cómo el propio secretario de gobierno de Michoacán en la época de Fausto Vallejo resultó en un video dialogando con la tuta. Que era, exactamente, un video entonces, que bueno, causó. Y entonces siguen esos corredores entre funcionarios y líderes de los cárteles que también tienen que ver cómo, digamos, desmantelar. Son zonas del Estado capturadas. Y en ese sentido, un poder bajo la sombra se impone a la sociedad civil y mina nuestra democracia, mina nuestra calidad de vida, mina nuestra seguridad. Mina en nuestros derechos humanos en el país, en Michoacán, en Chiapas. Un minutito, ¿cómo se han visto trastocados los derechos humanos
de todos aquellos afectados por lo que estamos comentando. Sobremanera es un problema muy fuerte. De hecho, el libro cierra con un capítulo, el capítulo 11, sobre materia de derechos humanos, e intenta mostrar cómo la violencia no solamente viene generada por las correrías entre los cárteles, por pistolerismo en los pueblos, por juegos de honor y un hábitus belicoso, agresivo, todo eso hay. Pero también está el que causa el Estado con sus frecuentes operativos, que empezaron desde Felipe Calderón, pero que incluso más atrás también podemos tener algunos casos que el libro documenta, ¿no? Recordarás cuando se funda la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Aguililla, de inmediato, hubo asesinatos de perredistas en aquella época a raíz de la ofensiva salinista en la región, pero sobre todo se agudizó con los operativos con Calderón, de tratar de golpear a los cárteles era golpear también al tejido social, porque los cárteles están infiltrados en la población. Así es, muy bien. Pues yo creo que es una probadita, créanme, de este gran libro de Enrique Guerra, profesor investigador de la UAM, experto en todos estos temas, profesor de posgrado, por supuesto, ya no lo decías. No tiene desperdicio el libro, es una investigación exhaustiva para lograr entender pues, qué está pasando con la violencia en nuestro país. Felicidades por este gran libro, mi querido Enrique Guerra. Y bueno, pues, ¿dónde podemos conseguirlos si la gente quiere leerlos, quiere de verdad analizar qué ha pasado por décadas en nuestro país y qué sigue pasando? Sí. Se adquiere, está a la venta en las librerías, de todas las librerías y también en línea, tanto de las librerías de la universidad como privadas. Muy bien, pues ahí está. Gracias, Enrique. No, gracias a ti, Gaby. Y gracias a ustedes, como cada martes, por acompañarnos. Vaya, problema tan complejo que azota a nuestro país. Una mirada muy breve, pues, a lo que está ocurriendo. Nos vemos la próxima semana.